Que es que no quiere grabar. Ya, ok. Entonces, bueno, hace ratito nos quedamos platicando acerca de Robert Koch, bien, como habíamos estado comentando. Y me voy a regresar un poquito, ¿no? Ya mencionamos algo de Robert Koch, cuáles fueron los problemas a los que él se encontró. Quizá no tiene que ver con esto de las enfermedades, o bueno, quizás sí, no sé, de forma directa o indirecta, pero a la par, digo ya de lo del desarrollo que estaba teniendo sobre todo Luis Pasteur y su grupo de trabajo y Robert Koch y su grupo de trabajo. De hecho, Luis Pasteur y Robert Koch no se caían nada bien, ¿no? Luis Pasteur, hablamos de una persona, pues sí brillante, ¿no? Aquí lo tenemos, es mi sensei. Sí brillante, pero pues también un poco, pues presumidón, ¿no? Con los, pues con los éxitos que tenía, los descubrimientos que tenía. Entonces, pues eso no le caía muy bien a Robert Koch, que era una persona mucho más reservada. Y la relación, pues no era buena, ¿no? No sé, desconozco si en algún punto realmente se conocieron de forma personal. Yo quiero pensar que sí, que alguna vez acudieron a alguna, pues digo, como ahora sabemos que hay congresos, presentaciones de diferentes temas, descubrimientos, seguramente en la época pues también existían, ¿no? Entonces probablemente ahí se encontraron alguna vez, pero definitivamente todas las historias que he leído acerca de ellos dos, pues dice que no se caían, pero nada bien. Por su parte, digo, aparte de ellos, Joseph Lister, estamos hablando de un médico inglés que vivió hasta 1912. Él aporta pruebas indirectas de que los microorganismos eran causantes de las enfermedades, poquito antes de que Robert Koch pues empezara con lo de los postulados. Porque él desarrolla un método de cirugía aséptica con el fin de evitar que los microorganismos pues penetraran en las heridas. De hecho, en aquel entonces él era un médico cirujano, eh, pues técnicamente el someterte a una cirugía pues también era como una firma de sentencia de muerte. El problema estaba en que por más bueno que fuera el cirujano, en este caso Lister, Joseph Lister, de todos modos, una vez que terminaba obviamente la cirugía, pues resulta que los pacientes se morían, ¿no? ¿Por qué se morían? Pues porque no había un sistema séptico en el cual se llevara a cabo la operación, la cirugía, y entonces se contaminaban pues los cortes o las heridas que trajera el paciente, ¿no? Entonces, muy pocos se salvaban. De una cirugía, la tasa de muerte era pues altísima, ¿no? Pero bueno, entonces o te morías por la enfermedad o te morías por la cirugía, desgraciadamente. Entonces, él empieza a ver esto de los microorganismos, ¿no? El descubrimiento de los microorganismos, gente que ya está esterilizando medios de cultivo con calor, y él se le ocurre y dice, ok, pues en una de esas, quizá lo que está provocando que se contaminen, pues sí, sí, que invadan y se contaminen y les salga pus por ahí a las heridas de las personas, sean los propios microorganismos. Entonces lo que él hace es esterilizar, comenzar a esterilizar sus instrumentos, ¿no? El bisturí, bueno, no sé qué utiliza realmente un médico, pero todos esos instrumentos, empieza a esterilizarlos primero con calor, pero, digo, eso les resultó bien, pero los vendajes quirúrgicos con fenol. Entonces, fue bueno, digo, de momento, todo con calor y el vendaje con fenol, pues evidentemente vio que las personas ya no se le estaban muriendo, ¿no? Ya iba bien la cosa. El problema está en que, pues, como utilizó fenol, y el fenol estamos hablando de que es, pues, un compuesto químico bastante tóxico, si ustedes así lo reconocen como buenos bioquímicos, que incluso es cancerígeno, ¿no? Entonces, pues, imagínense, quizás lo salvó en el momento, pero desgraciadamente eh, pudo haber provocado algún problema fuerte en algunos de sus pacientes, ¿no? Como sea, pues de momento le sirvió, ¿no? A Joseph Lister, y era pues una prueba indirecta justamente de ese beneficio de esterilizar sus materiales, ¿no? Quirúrgicos. Un poquito como paréntesis dentro de esto de los microorganismos, simplemente por el hecho de que en ese momento, pues se da el descubrimiento de la bacteriología, o bueno, no el descubrimiento, sino la fundación de la misma, ¿no? Ferdinand Kohn, digo, está viviendo en los mismos años que Robert Koch, que Luis Pasteur, que el que acabamos de mencionar, Joseph Lister. Él vive en esos años y empieza a buscar no solamente microorganismos asociados a las enfermedades, sino a él le interesa un poquito más acerca de las bacterias, de los hongos, de algas que viven en el suelo y
posteriormente en el agua, ¿no? Entonces, pues digo, ya se había puesto de moda el uso del microscopio para ver diferentes muestras y él más bien se va a esa área. Y con eso funda justamente la bacteriología. Él pensaba que todos eran bacterias, o sea, las plantas unicelulares, que pues no son plantas unicelulares, son algas, ¿no? Este, y de hecho, él piensa que son algas, de hecho, las que vio realmente no eran algas, eran cianobacterias, es decir, bacterias fotosintéticas. Entonces, sin saberlo muy bien, él las descubre, ¿no? Algunas bacterias que pueden llevar a cabo fotosíntesis y producir oxígeno, ¿no? Como son las cianobacterias. Después descubre el género Bacillus y ahí fue donde él quizá tuvo el mayor auge, ¿no? Con estos diversos organismos dentro del género Bacillus, porque ya se sabía que existían las endosporas, ¿no? Ya lo había dicho por ahí anteriormente alguno, Tyndall, pero él además de eso se da cuenta o puede ver cómo se da el proceso de formación de esporas y entonces empieza a describir el mismo proceso, ¿sale? El proceso de formación de una endospora se da cuando una bacteria gram positiva, ya después especificamos qué es eso, pero solamente funciona para algunas bacterias gram positivas, reconoce que en el medio donde vive ya no hay nutrientes suficientes para poder sobrevivir. Y en lugar de programarse para morir, ¿no? Porque ya dice, ya no puedo más, lo que hace es generar como un capullo, ¿no? Es decir, la endospora se transforma, porque luego a veces me dicen, es que la célula tuvo una célula hija en forma de endosporas. No, la célula se está transformando a una endospora, ¿sale? Y esa endospora es altamente resistente a radiación, a calor, a temperatura, a desequedad, etcétera, ¿no? Es muy resistente justamente esa endospora. Pero además, él puede describir el proceso en el que la célula es capaz de reconocer que ya hay nutrientes nuevamente, esa endospora, y germinar, ¿sí? Así se le conoce, germinar. Es decir, se vuelve a transformar. De ser la endospora, vuelve a ser una célula común y corriente, ¿no? Entonces, bueno, a él le debemos justamente esa parte, a Ferdinand Kohn, y funda la bacteriología. Nuevamente, no tiene mucho que ver con las enfermedades, pero como es contemporáneo a los demás, pues era necesario por ahí mencionarlo. Muy bien. Después de ellos, bueno, regresando un poquito con Robert Koch, vamos a regresar a sus aportaciones, pues ya vimos lo de los postulados y todo esto que ya mencionábamos, pero además, pues aquí, como ya también dijimos, empieza lo que es el cultivo de microorganismos. Koch, como les platiqué hace ratito, empezó a utilizar papas tal cual, ¿no? Las papas que conocemos, las hervía, las cortaba a la mitad y utilizaba la superficie estéril, ¿no? Para poder, crecer a sus microorganismos. Pero obviamente no todos crecían ahí y algunos de ellos pues se comían la papa, ¿no? Y desaparecían. Bueno, aparentemente, ¿no? Desaparecían del medio. Entonces se le ocurrió comenzar a solidificar los medios líquidos con gelatina, ¿no? El problema de la gelatina, ¿cuál es? Pues que si nosotros estamos a una temperatura de 23, 24 grados, se empieza a hacer agua, ¿no? Necesita estar en un medio muy frío, en un ambiente muy frío. Y pues no todos los microorganismos crecen en un ambiente tan frío. Por esa razón, empezó a tener problemas para hacer crecer a los microorganismos, los cultivos axénicos que ya habíamos por ahí mencionado en algún momento, hasta que la esposa de uno de sus colaboradores, Fanny Elshemius, ¿no? Su colaborador era Walter Hess, del grupo de trabajo de Robert Koch, les propone, les propone usar el agar. ¿Por qué? Porque ella había trabajado en la industria de las jaleas, de las mermeladas, y ahí se utiliza mucho el agar. Y ella ya conocía pues más o menos las propiedades del agar, ¿no? Entonces, otra vez, las mujeres salvando el día, ¿no? Ahí ella reconoce que el agar se puede utilizar y entonces propone el uso del agar. Y sí, efectivamente la escucharon y el agar hasta la fecha lo seguimos utilizando, ¿no? Gracias a Fanny Elshemius, así es. Y bueno, otro colaborador ahí de Robert Koch, Richard Petrie, yo creo que ya les suena el apellido, pues propone las cajas de cultivo, ¿no? Las que hasta hoy también seguimos utilizando, que consisten en dos pequeños cilindros, ¿no? Que nosotros ponemos uno abajo del otro, son delgaditos, son bastante anchos, muchos de ellos, pero le permitían, pues digamos, manipular a los microorganismos que ellos hacían crecer en esos medios, ¿no? Y además Richard Petrie, Walter Hess, Robert Koch empiezan a inventar y crear diferentes medios de cultivo con extracto de carne, con algunos hidrolizados de proteínas,
no sé, diferentes cosas, ¿no? Entre ellos agar, peptonas, etcétera. Y son medios de cultivo que hasta la fecha nosotros seguimos utilizando, muchos de esos medios de cultivo, ¿no? Quizá con alguna variación, puede ser, pero la base proviene justamente de ellos, ¿no? Ahí sí como que le ganaron un poquito el mandado a Luis Pasteur, ¿no? En cuestión del desarrollo de medios de cultivo. Muy bien. Y bueno, lo que les decía está rechafa la animación, así que la vemos muy rápidamente, porque esto pues ya lo veremos propiamente allá en el tema número 2 y en el laboratorio, ¿no? Y finalmente, pues Pasteur se metió más a las vacunas, ¿no? Pasteur quería hacer de todo en su vida, eso me queda claro. Y anteriormente, él se había dado cuenta, digo, las vacunas no las creó Pasteur. La idea de las vacunas proviene de otra persona, pero se me acaba de olvidar su apellido. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién fue? Ay, ay, ay. Se me fue su apellido totalmente, el nombre. Edward Jenner, ¿sí? Edward Jenner fue el primero que creó una vacuna. Él observó, digo, estaba el problema del ganado, como les decía, ¿no? Que se les estaba muriendo el ganado. Entre las enfermedades estaba el carbunco, que por ahí estudió por primera vez Robert Koch. Ah, bueno, creo que esto no se los dije. El carbunco, esa enfermedad que estudió Robert Koch por primera vez, es causado por una bacteria que se llama Bacillus anthracis. Y esa produce una toxina que se llama anthrax. ¿Habían escuchado del anthrax antes o no? Sí, profe. Yo ¿Verdad? también lo he visto, pero como un arma química, profe. Más bien. Exactamente, como un arma, como una bioarma química, o no sé cómo le llamen, ¿no? O bioquímica, no sé. Pero hace tiempo, digo, ustedes estaban o bebecines o muy pequeños, muy pequeñas, porque pues surgió, ¿no? Así como pues no sé si como un chisme o realmente pasó. Yo también todavía no estaba muy consciente de los sucesos mundiales, pues, o sea, ya estaba grande, pero pues no me interesaba mucho. Este, en cuestión de que algunos terroristas pretendían utilizar bombas biológicas, ¿no? De anthrax. Entonces, pues sí estaban un poco preocupados, sobre todo en Estados Unidos, ya ven que Estados Unidos se pelea con todo el mundo, entonces pues estaban un poquito preocupados de si se utilizaba o no. Yo recuerdo que nunca pasó, ¿no? Entonces, no sé si en algún momento sí sucedió algo al respecto. Yo recuerdo que no, yo no recuerdo haber visto algo al respecto, pero bueno, provenía de esa bacteria que había estudiado Robert Koch, ¿no? La famosa Bacillus anthracis, que es una bacteria del suelo, dentro del género Bacillus, que Ferdinand Kohn también estaba estudiando, ¿no? Entonces Luis Pasteur, pues se sale un poquito de eso, le interesa lo que hizo Jenner, acerca de la vacuna. Él lo que hizo fue agarrar muestras de sangre de vacas enfermas y comenzar a inyectarse las vacas sanas, ¿no? Para ver si era la causa de la enfermedad, y se da cuenta que se inmunizan las vaquitas, por eso se llama vacuna, porque era, digo, en primera instancia, para el ganado, y obviamente para las vaquitas, ¿no? Para los vacuno, tal cual. Por eso se llaman de esa manera, por eso seguimos utilizando el mismo nombre, ¿no? Entonces Pasteur ve esa idea y dice, pues puede ser, voy a tratar de aplicarlo en otra enfermedad que se estaba llegando a la gente, no quizá con la misma fuerza que la tuberculosis, que el carbunco, al ganado o algo por el estilo, pero que técnicamente si te mordía un animal con rabia, estabas destinado a morir. No había cura, no había forma de que te salvaras de morirte, ¿no? Entonces, mordida de un perro con rabia, ya valiste, técnicamente, ¿no? Entonces Luis Pasteur le encargan, oye, pues a ver, métete en eso, a ver si puedes conseguir alguna cura o algo por el estilo, y toma esa idea de Jenner, ¿no? Entonces él lo que hace es buscar por ahí animalitos con rabia, los toma los animalitos con rabia y empieza a tomar muestras de esos animalitos para inyectárselos a otros animales y ver, ¿no? Ver si se empiezan a inmunizar o no. Se da cuenta que sí empieza a haber una inmunización por parte de los organismos que estaban recibiendo, pues la vacuna, ¿no? Ya la podemos llamar de esa manera, pero eso sí, él nunca vio a la rabia, ¿no? Porque no era un microorganismo como tal, era un virus. Y los virus no se alcanzaban a ver con los microscopios que tenía Luis Pasteur. Entonces nunca lo vio, pero sí lo pudo, pues matar de alguna manera, ¿no? Defender a los humanos que recibían esta vacuna.
Entonces, ya estaba probándolo, digo, como todos los procesos de desarrollo de un fármaco, de una vacuna, necesitaba ser probado, las dosis que se tenían que inocular, etcétera, ¿no? Y en eso le llega por ahí un niño, ¿no? Un niño con su papá que le acaba de morder, pues, un perro, y bueno, creo, no sé si era algún otro animal, pero bueno, estaba destinado a que le diera rabia y definitivamente, pues, se le iba a morir, ¿no? Entonces, le dice el papá, pues, ¿tienes tú una cura? Y Luis Pasteur, sí, pero pues es que todavía lo estoy probando en animales, ¿no? Y ya le dijo el papá, pues mira, el niño está destinado a morir. Si se va a morir, pues por lo menos podemos intentarlo, ¿no? Entonces vacúnalo, no pasa nada. Y ahí va Luis Pasteur, lo estuvo inyectando durante 15 días, imagínense, con virus atenuado, cada vez con una mayor concentración. ¿Qué opinan? ¿Se salvó el niño o se murió? ¿Qué creen ustedes? Se salvó. ¿Se salvó? Muy bien. ¿Los Sí, demás? se salvó. Ok. ¿Nadie puede que se haya muerto? Sí, se murió, ¿no? Ok. Bueno, ya que lo menciona, profe, ya por el tono de su comentario creo que se murió, ¿no? No, no, sí se salvó, sí se salvó. Nada más que dije, a ver, vamos a jugar con su mente un poco. Son muy optimistas, nada más hay uno que otro que es medio pesimista, ¿no? Sí, efectivamente el niño se salvó, ¿no? Con esa vacuna. Entonces, pues, evidentemente es uno de los mayores aportes de Luis Pasteur, el virus contra la rabia, quizá, perdón, la vacuna contra la rabia, quizá para nosotros ahora es como pues, algo normal, ¿no? Pero imagínense, es como ahorita si llegara una vacuna que nos protegiera al 100% de este coronavirus y ya nos dejara regresar a nuestra normalidad, ¿no? Entonces imagínense, en ese momento fue impresionante, ¿no? Y no digo que las vacunas ahorita no sirvan, todo lo contrario, siguen siendo o siguen teniendo ese gran valor, ¿no? Y bueno, otro sería el cólera de gallinas, no el cólera de humanos, es un poquito diferente el virus que lo causaba, pero también hizo una vacuna para, pues para ir las granjas, ¿no? Que tenían gallinas. Eli Mechnikov, también contemporánea de ellos, de estos personajazos de la historia de la microbiología. Ella, digo, ya por su parte, ella era médica, descubre algunos leucocitos que podían atrapar bacterias causantes de enfermedad, lo que ahora conocemos como macrófagos, y que forman parte del sistema inmune, ¿no? Entonces ya ustedes están viendo cómo se va derivando algunas ramas de la microbiología que ahora conocemos ya como ciencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, empieza el surgimiento de la inmunología, o con esto de los virus, la virología, y así sucesivamente, ¿no? A final de cuentas. Muy bien, y pues eso es relacionado a las enfermedades, ¿no? Ya después, en otro ámbito, pues es la microbiología industrial y la ecología microbiana, que obviamente todos estos rubros tienen muchos más personajes importantes, pero por mencionar a los principales en este aspecto, son Sergei Winogradsky, en primera instancia, que vive un poquito después ya de estos personajes que mencionamos y que se empieza digamos, a poner, ¿no? En el papel de estudiar a las bacterias del suelo, así como lo hizo Ferdinand Kohn, pero empieza a darse cuenta que muchas de esas bacterias, pues no tenían un metabolismo, ¿no? Como esperaríamos de los humanos, ¿no? Normal, sino que él empieza a ver que si ponía microorganismos con puro hierro, con puro azufre, con puro amoníaco, que son compuestos que a nosotros nos matan, ¿no? Si queremos vivir a base de eso, y ellas crecían como sin ningún problema, ¿no? Entonces con ello, pues él les adjudica el término de quimiolitótrofos a este tipo de organismos, es decir, organismos que viven a base de compuestos inorgánicos, ¿no? Winogradsky es que les asigna esto. Luego él empieza a encontrarse con bacterias que son fijadoras de nitrógeno, son anaerobias, cuando las ponía en presencia de oxígeno se morían, entonces él también les toma el nombre, bueno, ya de anaerobios, aunque ya existía por ahí el término, pero además se da cuenta de que muchas de ellas también realizaban fotosíntesis o vivían a base de CO2, ¿no? Entonces también genera el término de autotrofía para nombrar aquellos organismos que viven a base de CO2, ¿no? Como fuente de carbono, que es una fuente inorgánica, a final de cuentas, ¿no? Y aísla la primera bacteria fijadora de nitrógeno. Y pues bueno, yo creo que en su caso yo hubiera hecho lo mismo, que en ese entonces Pasteur era así como, uff, la leyenda, ¿no? De la microbiología. Entonces lo llama Clostridium
Pasteurianum. Pasteurianum, ¿sale? Así llama esa bacteria. La primer bacteria aislada fijadora de nitrógeno. Winogradsky también hizo estudios sobre el agua, bacterias del agua. De hecho, a él le debemos la famosa columna de Winogradsky, que bueno, eso lo ven un poquito más en la parte de ambiental o en operaciones unitarias, no recuerdo, pero que te permite extraer por estratos una muestra de agua a cierta profundidad, ¿no? La columna famosa de Winogradsky. Y también a la par, ¿no? De hecho, los dos son rusos, Winogradsky y Beijerinck, también empieza a hacer estudios sobre bacterias del suelo y del agua, también, al igual que Winogradsky. Él formula el concepto de cultivo de enriquecimiento, que ya sabemos es el que te permite hacer crecer mucho a un determinado microorganismo, y además empieza a aislar también algunas bacterias fijadoras de nitrógeno, pero a diferencia de Winogradsky, en este caso eran bacterias aerobias, lo cual es curioso. Existen bacterias aerobias que fijan nitrógeno, porque bueno, ya son cuestiones que les platicaré más adelante mejor, ¿no? También algunas bacterias que reducen sulfatos, oxidan azufre, etcétera. Y además él se encuentra con la enfermedad del mosaico del tabaco, donde él determina la presencia de un agente infeccioso, pero tampoco lo puede ver, y que es un virus, ¿no? Él pensaba que era un microorganismo, pero es un virus también. Entonces, también aquí vemos que viene el avance de los virus, ¿no? Del estudio de los virus. Y bueno, algunas micrografías que por ahí aportó Martinus Beijerinck, ¿no? De Azotobacter, de Crococum, y bueno, los llamó Azotobacter Beijerinck, ¿no? Para que obviamente se reconozca que es gracias a él, ¿no? Y son organismos que pueden fijar nitrógeno de forma aerobia, ¿sale? Aerobia. Aquí el punto, por lo que les digo que es sobresaliente, es porque la enzima que te puede fijar nitrógeno, no sé si ya lo vieron en bioquímica del nitrógeno, los que están en el otro grupo, es la nitrogenasa. ¿Ya vieron eso o todavía no? Todavía no, profe. Todavía no. Bueno, ya me adelanto un poquito allá, Itan. Es la nitrogenasa. Y es una enzima sensible al oxígeno, es decir, se degrada en presencia de oxígeno. Entonces es un poco curioso que existan bacterias que utilizan el oxígeno, pero que además tienen nitrogenasa, ¿no? Ya lo veremos por ahí un poquito más adelante, sobre todo con las cianobacterias, ¿sí? Ahí lo platicaremos. Y entonces vemos que a partir de todo esto vienen surgiendo diferentes disciplinas de la microbiología, como la microbiología médica, la inmunología que ya hablábamos, la microbiología agrícola, ¿no? Se está ayudando al medio agrícola también, de alguna manera desde entonces, la microbiología industrial, que tiene un auge bastante fuerte en la actualidad, la acuática, ¿no? El estudio de microorganismos en el agua, la ecología microbiana, la genética bacteriana un poco más tarde, gracias al estudio de Escherichia coli, y gracias a eso viene el descubrimiento del modelo del ADN, que después da paso a la biología molecular. Y actualmente nosotros estamos en la biotecnología. Es decir, ya con todo lo que sabemos de todos los microorganismos hasta la fecha, ya los utilizamos para nuestro beneficio. Eso es la biotecnología, ¿sale? Y bueno, con eso llegamos al final de lo que yo les voy a platicar el día de hoy, y pasaremos, para complementar esto de la historia, a la actividad de cazadores de microbios. Ya el día lunes continuamos con sistemas de clasificación de los microorganismos y estamos ya próximos a terminar nuestro tema número 1. Ya casi terminamos tema número 1. Muy bien, no sé si tengan alguna duda, comentario hasta el momento. Ok, No, Pedro. profe, todavía. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. La lista va con Citlali. ¿Quién es el siguiente o la siguiente? No se hagan, estén atentos. Soy yo, ahí voy. Muy bien. Ok, ahí va. Bueno, entonces pasemos a la actividad. No sé si quieran tomarse unos 2, 3 minutitos o ya le seguimos. De una vez, profe, para acabar rápido. Eso es todo, vale. Me parece perfecto. Muy bien. Entonces, pues aquí sí nos tenemos que ir en orden. Disculpen por cuestión de que, pues digo, ni modo de empezar a hablar de alguien que vivió más
más adelante que otra persona, ¿no? Entonces, por esa razón, pues sí nos tenemos que ir un poquito en orden. Muy bien. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir. Todos tienen permisos para compartir y le pediré al primer equipo, que era el equipo que iba a hablarnos de Anton van Leeuwenhoek, si puede compartirnos, ¿no? Digo, si quieren proyectar su línea del tiempo y platicarnos de qué fue lo que hizo Van Leeuwenhoek que tenía que ver con él. Bien, ya estaba bien preparada esta niña. Andas con todo, Isa, andas con todo. Pero yo no voy a explicar. Bueno, Alejandra y yo. Muy bien. Entonces, somos del primer equipo. Nos llamamos Dumfriesmith, Malvados y Asociados. Y está conformado por Citlali, Alejandra, Isabel, Pedro, Max y su servidora Elisandra. Entonces, bueno, en el libro mencionan que Anton van Leeuwenhoek fue el primer cazador de microbios. Era un hombre humilde, audaz y tenaz. Nace en 1632 en Delft, Holanda. Su padre murió cuando él era joven y su mamá lo envió a estudiar para la carrera de funcionario público, pero a los 16 años él deja los libros y entra de aprendiz a una tienda de telas. Dicen que esta fue su universidad porque fue donde adquirió conocimientos científicos entre las piezas de tela. Después, a los 21 años, abandona la tienda y regresa a Delft, se casa y en ese mismo periodo es nombrado conserje del ayuntamiento de Delft. También se dice que contrajo segundas nupcias y que la mayoría de sus hijos murieron cuando eran muy jóvenes. Después, pues aquí, a partir de ahí, inició su afición por los lentes y visitando las tiendas de óptica, aprende a tallar los lentes y con eso analiza cortes transversales de plantas, semillas y las fibras musculares de una ballena y lana de ovejas. También dicen que pelos de castor y liebre. Fabricó cientos de microscopios porque dejaba las muestras en cada uno, porque las analizaba una y otra vez. También, pues a base de eso, la gente se burlaba, bueno, principalmente sus vecinos. Después de eso, estando con su hija, observa que pues empieza a llover y entonces él con un tubito, no mencionan de qué era, solo dice un tubo de cristal, lo calentó y lo estiró, salió al jardín y recogió una pequeña muestra de agua. Al analizar esa muestra se dio cuenta que contenía microorganismos, pero él los llamaba bichejos. Analizó las gotas de lluvia y distintas muestras de agua, desde el agua del tejado de su casa hasta el agua que había en su laboratorio. Fue el primero en observar los animálculos, que eran las bacterias y protozoos, y con esto envía una carta a la Real Sociedad informando lo que observa él en sus muestras de agua. Y él asegura en sus cartas pues que no están exagerando ni mintiendo de lo que ve. Después, la Real Sociedad encargó que Robert Hooke y Nehemiah, creo, construyeran un microscopio para poder corroborar lo que decía Leeuwenhoek. Entonces, el 15 de noviembre de 1677, llega Hooke a la reunión con la Real Sociedad y demuestra que lo que decía Leeuwenhoek en sus cartas era real. Y posteriormente fue nombrado Leeuwenhoek miembro y socio de la Real Sociedad debido a lo que se comprobó. Y después Molyneux ofrece a Leeuwenhoek una suma considerable por uno de sus microscopios y Leeuwenhoek la rechaza debido a que Leeuwenhoek menciona que todos sus descubrimientos y todo lo que él ha creado no lo comparte y lo reserva exclusivamente solo para él y ni a su familia se lo comparte.
Después informa a la Real Sociedad que en su boca encontró una multitud de distintos seres subvisibles. Y esto surgió ya que Leeuwenhoek siempre limpiaba sus dientes con sal y después los limpiaba las muelas con plumas de ganso y él consideraba que sus dientes estaban muy limpios. Sin embargo, observó que sus dientes tenían una capa de una sustancia blanca y viscosa y de esa sustancia tomó una partícula y la analizó en un microscopio y ahí descubrió que esa partícula tenía muchísimos organismos, un mundo de seres subvisibles. Después observó los vasos capilares y contribuyó así ayudó a terminar la teoría de la circulación de la sangre del inglés Harvey. Después observó que la sangre estaba llena de pequeños glóbulos rojos. Él sabía eso, o sea, Leeuwenhoek no era nada creyente de los doctores, ya que él creía que ellos no podían saber qué tenían las personas, qué enfermedades tenían las personas si no conocían realmente todo su cuerpo. Entonces, él, en base a sus descubrimientos y todo, él solito se aplicaba sus teorías en él mismo. Entonces él posteriormente, él durante toda su vida se la pasó observando todo su cuerpo y fue en un momento en que observó que la sangre estaba llena de esos pequeños glóbulos rojos. Fue el primero que lo descubrió. Después descubrió que los espermatozoides, descubrió los espermatozoides del hombre, también igual, observando su cuerpo y analizando todas las sustancias que su cuerpo excretaba. Y después descubre que el café caliente había matado los bichejos de sus dientes. Él tenía la costumbre de tomar café caliente toda su vida, durante toda su vida, pero un día descubrió que después de tomar café muy caliente, tomó una partícula de los dientes que se habían llenado de ese café caliente. Entonces descubrió que todos esos organismos que habían antes en su boca ya no tenían vida, ya no se movían. Entonces él calentó agua y le aplicó también en un baño caliente, metió organismos y se dio cuenta que también ocurría lo mismo, que los organismos se morían y al enfriarse el agua no recobraban su vitalidad, sino que ya ahí morían. Después, él decía que la vida se alimenta de la vida, ya que todo empezó porque él tomó mejillones y cangrejos que sacó de los canales donde él vivía en Delft, y ahí se dio cuenta que millones de embriones estaban al interior de las madres de esos mejillones y cangrejos e intentó desarrollarlos fuera del cuerpo materno en una vasija con agua del mismo canal. Entonces, él creía que las vasijas se iban a llenar de mejillones, pero al momento de él analizar, se dio cuenta que no había esa cantidad grande de mejillones. Entonces, él llegó a esa conclusión de que la vida se alimenta de la vida, porque llegó a la conclusión que si no, en esos canales de Delft estarían llenos, invadidos de mejillones y cangrejos, pero no era así. Y al final, él murió a la edad de los 91 años y hasta el día él continuó enviando cartas a la Real Sociedad hasta el día de su muerte, que fue en 1723. Muy bien, excelente.
ese personajazo que es Anton van Leeuwenhoek, ¿no? Muy curioso el señor, pero sí, ahí está, ¿no? Ahí está. Muy bien, excelente, muy buena reseña acerca de Van Leeuwenhoek. Yo creo que resume bastante bien, ¿no? Lo que fue su vida, ¿no? De hecho, la mayor parte de su vida, pues no se dedicó al estudio o descubrimiento de los microorganismos, ni mucho menos, ¿no? Él estaba en otras cosas totalmente, pero el hecho de que podía tallar las lentes tan bien y generar esos microscopios tan raros como los vimos aquí en clase, pues le permitió ver muchas muestras, ¿no? Entre ellas descubría los microorganismos, los glóbulos rojos, que bien dicen, los espermatozoides, etcétera. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, equipo uno. Yo creo que está perfecto lo que por ahí nos mostraron. Perfecto, muy bien. Seguimos entonces con el capítulo de Lázaro Spallanzani. ¿A qué equipo le tocó? Ay no, al de nosotros. Muy bien, Andrea. Y yo, ay, Andrea me va a decir a quién. Al de nosotros. Muy bien. Bueno, este capítulo empieza con, pues como ya lo mencionaron, con la muerte de... Ay, la verdad, profe, no puedo pronunciar bien los nombres, pero... No hay De problema. Leo Wenhu, ¿no? ¿Cómo? Bueno, Es Leeuwenhoek. Leeuwenhoek, ok. Ajá. Pues empieza con su muerte, como ya lo mencionaron, en Inglaterra los miembros de la Real Sociedad y en París, y de la brillante Academia Francesa, pues se preguntaron que ahora, pues, qué iba a pasar, ¿no? Porque pues se había muerto un gran personaje en ese tiempo. Pero entonces nació Lázaro Spallanzani, Spallani, nació en 1729, que era pues nacía un cazador, otro cazador de microbios, que él pues desde muy chico empezó a experimentar pues con escarabajos, sabandijas, moscas y gusanos, pues cruelmente, ¿no? Como pues a lo mejor un niño lo haría. Entonces, pues pasó el tiempo y su padre lo convenció de estudiar leyes, o sea, como que su padre no veía pues como quien dice, el talento que él aquí tenía, entonces lo convenció de estudiar leyes, pero él en su tiempo libre pues se dedicaba a estudiar matemáticas, griego, francés y pues lógica. Después de tiempo, él visitó a Vallisneil, que era otro pues como tipo científico, algo así, quien le contó pues que pues su afición, ¿no? Como quien dice fue y le contó, no, pues mi afición pues es pues investigar los microbios y todo eso, entonces pues él vio el talento en él, lo dijo, no, pues tú qué haces estudiando leyes, ¿no? Tú qué haces estudiando leyes, tú tienes que estar en el mundo de la ciencia. Entonces él fue y habló con su papá de Spallanzani, y pues le dijo que pues él tenía que entrar a la Universidad de Ciencias, pues lo convenció. Entonces en aquella época pues ser un hombre de ciencia era un poco ser más respetado y era más seguro que cuando Leeuwenhoek empezó a fabricar pues lentes y en su tiempo pues no era tan seguro. Después estudió, permítame, sí, Spallanzani hace una traducción de poetas clásicos y estudia matemáticas con gran aprovechamiento en 1754. Él escribió un trabajo científico tratando de explicar la mecánica de lanzar las piedras pues a un río, a un lago. Y luego se ordenó de sacerdote católico y ayudaba a vivir, pues se ayudaba a él a vivir diciendo pues misas y todo eso. Después fue nombrado profesor en la Universidad de Reggio en 1759, antes de los 30 años. Y ahí explicaba sus lecciones ante un auditorio. Y ahí fue donde comenzó su labor sobre los animalitos, los seres que descubrió Leeuwenhoek. Y pues aquí recalcaba mucho que si él no hubiera seguido con el trabajo de él, de Leeuwenhoek, pues esto se hubiera quedado como simples curiosidades a lo largo del tiempo. Después, bueno, él se hacía mucho una pregunta,
que decía que nacen espontáneamente los seres vivos o deben tener forzosamente como todas las cosas vivientes, tener padres forzosamente como todas las cosas vivientes. Entonces, pues ponía en duda que los escarabajos y las avispas que son engendrados por el estiércol de vaca es poner en duda la razón del juicio y la experiencia. Eso se decía mucho como los contras que, pues sí, los contras a la ciencia, más que nada. Entonces, después de esto, Spallanzani empezó a aprender a cultivar bichecos en el microscopio y a manejar el microscopio. Y se dio cuenta que el descubrimiento de... Ah, no, esto es después, perdón. Esto es después. Entonces ya que todo el mundo decía eso, pues él quiso como demostrar lo contrario, ¿no? Como decir, no, ustedes, pues no nada más tiene que ser lo que ustedes dicen. Entonces, pues en ese tiempo, pues decía que tropezó con un libro de experimentos, ¿no? Que no como tal de teoría, sino como de experimentos, que su autor era Reddy. Pues más que nada hizo el experimento de que, pues, agarró un pedazo de carne y los puso en 2 tarros, uno en cada uno. Entonces, uno lo tapó completamente y otro no. Entonces, Spallanzani empezó como a aprender más, ¿no? De lo que estaba viendo. Entonces, llegó a la conclusión que cuando observó esos 2 tarros, que el tarro que estaba tapado completamente, pues con una gasa, creo que era una gasa, no tenía microorganismos ni nada de eso. Y el que sí lo dejó destapado, ese sí tuvo, pues, microorganismos. Entonces llegó a la teoría o a la suposición que la vida, pues, nace de la vida. Entonces, mientras Spallanzani estaba haciendo todo eso acá, él descubriendo, pues, estas cosas, había otro personaje que se llamaba Needham, que era también católico y era también aficionado de esto de los microorganismos. Él creía que el caldo de carnero engendraba maravillosamente animales microscópicos. Así que lo que él hizo fue también hacer como un experimento, que fue que tomó el caldo de carnero recién retirado del fuego y lo llevó a una botella y lo tapó con un corcho. Entonces, pues al taparlo con el corcho lo dejó ahí varios días y lo estuvo observando y todo, y cuando pues lo retiró pues para observarlo o para analizarlo, pues había microorganismos también. Entonces él dijo que la vida podía surgir espontáneamente de materia muerta, ¿no? Que pues así mágicamente podría haber vida. Y que lo mismo se podía hacer con sopa de semillas o de almendras. Y entonces Netman pues lo publicó, como por así decirlo, lo dio a saber con los de la academia y todo. Entonces pues todos le creyeron, ¿no? Entonces Spallanzani se enteró de esto que estaba haciendo él y pues dijo, no, pues ¿cómo va a ser posible? Y pues así como rivalidad, ¿no? Entonces dijo, pues yo lo voy a intentar, y hizo el mismo experimento. Y hizo el mismo, pero él lo hizo varias veces. Él lo hizo con más botellas, lo hizo, pues a lo mejor si Netman lo hizo una vez, él lo hizo unas 10 veces. Y llegó a la conclusión de que sí aparecían microorganismos vivos después de todo este procedimiento, pero porque descubrió que los seres vivientes pueden soportar la temperatura del agua hirviendo y seguir vivos. Y pues para matarlos había que mantenerlos a esta temperatura durante 1 hora. Y pues ahí dio su teoría, ¿no? De que la vida solo procede de la vida. Y sí. Entonces, pues como quien dice, le tumbó pues la teoría Netman, ¿no? Spallanzani se la tumbó. Pero al final la Academia de Ciencias, pues sí le dio como crédito a Netman, pero también se lo dio a Spallanzani, y pues al final dice que pues la Academia de Ciencias de París nombró socio a Spallanzani. Y pues ya es todo. Muy bien, Andrea, muchas gracias. Y equipo, en general, muy bien. Ahí está pues la bronca que se echaron entre Needham y Spallanzani, ¿no? Ya lo que habíamos también
ahí medio platicado, eran como némesis uno con el otro, y pues ahí estuvieron, ¿no? Entre que sí, entre que no. Uno decía que sí crecían, otro decía que no crecían, y pues bueno, de ahí surge eso de la fuerza vital y todo eso que también ya les había platicado. Muy bien, equipo, un aplauso también, ahí les mandamos un aplauso a sus compañeros y compañeras. Perfecto. Vamos a terminar el día de hoy con el primer capítulo de Luis Pasteur, el capítulo 3, ¿sale? Esa reseña, y ya el día lunes tendremos la de Robert Koch y el último de Luis Pasteur. Entonces, ¿qué equipo nos va a ayudar con Luis Pasteur? El capítulo 3 del libro. Muy bien, ahí está ya Sam. Tengo ojos de dormido, ahorita que me vi ahí. Bueno, el capítulo 3 inicia en 1831. La casa de microbios se hallaba estacionada y otras ciencias estaban progresando rápidamente. En ese mismo año, Luis Pasteur era pues un niño de 9 años y nadie sabía pues la causa de que las personas estuvieran muriendo por las mordeduras de perros rabiosos. Y de igual forma era desconocido y misterioso el origen de todas las enfermedades. Durante los primeros 20 años de Pasteur, fue un niño muy tranquilo y en su tiempo libre únicamente se dedicaba como a pintar y pues a estar con su familia. Por esos mismos años, Linneo se preocupaba por catalogar todas las cosas vivas y Ehrenberg defendía a los microbios sobre si eran o no dejaban de ser animales completos. Mientras tanto, Pasteur seguía en el colegio de Arbois, en el cual se comenzaron a notar pues sus rasgos buenos y malos de su carácter. A le gustaba mucho participar pues en muchas actividades ahí en la escuela, y después fue enviado a la Escuela Normal de París y ahí fue donde tuvo pues la intuición de que iba a llegar a ser un gran químico. Comenzó a realizar pues experimentos por cuenta propia y conversaba con uno de sus amigos que se llamaba Chapuis acerca de cristales del ácido tartárico, aunque pues era un estudiante de filosofía y pues no lo entendía mucho. En 1837, esto fue en Francia, en Cagnac de la Tour, se andaban manipulando con las cubas de fermentaciones de las fábricas de cerveza y estaba convencido de que ninguna cebada o lúpulo se convertía en cerveza de no estar presentes las levaduras. Y al mismo tiempo, en 1837, pero en Alemania, Schwann publicó pues un trabajo donde se daba a conocer que la carne solo se corrompe cuando está en contacto con animales subvisibles. Después, a los 26 años, Pasteur descubrió que había 4 clases de ácido tartárico y no solamente 2, y que en la naturaleza hay variedad de compuestos extraños exactamente iguales. Un mes después de ese descubrimiento fue nombrado profesor de la Universidad de Estrasburgo, y poco después Pasteur decidió casarse con la hija del decano de la facultad. Él siguió experimentando con sus cristales y estaba tratando de alterar pues la naturaleza de los seres vivos, colocándolos como entre imanes. También ideó varios aparatos de relojería para pues someter como a las plantas a un movimiento pendular, y pues quería como pues alterar a las especies. Bueno, después es nombrado profesor y decano de la Facultad de Ciencia de Lille, y ahí en esa población es donde empieza como bien a meterse en todo lo de los microbios, porque le pidieron ayuda ya que ahí se hacía cerveza. Entonces empezaron a tener problemas con que veían no veían, con que la cerveza empezó a tener un mal sabor y empezaron a tener problemas de que pues con eso, ¿no? Entonces él va ahí a donde hacen la cerveza y tomó muestras, y ya a partir de ahí fue que observó en el microscopio y vio que había pues unos microbios que él describía como bastoncitos,
Y para ello fue que inventó sus propios medios de cultivo, que pues obviamente no eran como los que usamos actualmente, porque esos eran líquidos y eran como cosas que iba poniendo en sus matraces. Después, como era una persona que le gustaba mucho como pues, compartir, por así decirlo, que iba descubriendo, hizo público esto de que la causa de la fermentación eran pues los bastoncitos que él veía. Y para esto, Madame Pasteur siempre estuvo acompañándolo, a pesar de que él era una persona que estaba muy enfocada en la ciencia y no tanto a lo mejor con su familia. Ella siempre se quedaba por las noches con él y escribía todos los trabajos que él le iba dictando, que era como que lo que él iba descubriendo y viendo en el microscopio. Y a través de todas sus investigaciones ve que la verdadera causa de las fermentaciones son unos seres vivientes que dice que son subvisibles. Después lo nombran administrador y director de estudios científicos de la Escuela Normal. Y los fermentos que él iba viendo en el microscopio, que había visto por las cubas de la fermentación sanas, decía que eran los que transformaban el azúcar en alcohol, la cebada en cerveza y pues las uvas en vino. También hizo un experimento para pues, derrotar a Liebig, en el que lo que hizo fue cultivar los fermentos en un medio que carecía de albúmina, porque él decía que la albúmina era lo que hacía pues que se fermentara. Entonces, lo que hizo fue que puso sal amoníaca en un caldo de albúmina y la sal amoníaca es consumida por los fermentos y estos se nutren de estas y ya después vio que podían vivir sin la albúmina. Y ya ahí pues vieron que Liebig se había equivocado porque pues la albúmina no era necesaria para los fermentos, que eran los que al multiplicarse descomponían el azúcar. Y más o menos en junio-septiembre, tras una serie de múltiples ensayos, descubre que suministrando azúcar suficiente, los fermentos son capaces de fabricar alcohol por hasta 3 meses o más. Y la Academia de Ciencia le concede también el premio de Fisiología. También, pues Pasteur toda su vida estuvo haciendo experimentos, por lo que descubrió que existía una nueva clase de animales microscópicos que podían vivir sin aire y que además transformaban el azúcar en ácido butírico, que era lo que generaba el olor desagradable, y que estos al exponerse al aire se debilitaban. También pues realizó experimentos que tardaron hasta 3 años en su término para concluir que sin microbios no se echaba a perder la leche. Estos experimentos más o menos consistían pues en que llenó varios matraces, uno con leche, otros con orina, y los calentó en agua hirviendo y fundía el soplete como pues para esterilizarlos y dejarlos completamente cerrados y pues que se conservaran, ¿no? Y por eso duró tanto tiempo, porque los dejó mucho tiempo así para ver qué pasaba con los microbios. Después comenzó, pues, o sea, inventó varios aparatos para transformar en caldos de cultivos los trocitos de algodón que estaban impregnados de microbios. Esto, pues, con el fin de ver si se desarrollaban. Y pues realizó estos experimentos para comprobar que existían los gérmenes en el aire. Atascó pues de algodón y pólvora delgados tubos de vidrio y enlazó uno de los extremos con una bomba aspirante y sacó el otro por la ventana, aspirando después también del tapón de algodón gran cantidad de aire del jardín, y pues se dedicó a contar los animalitos retenidos por el algodón. Realizó pues varios experimentos, los cuales fracasaron. Después Pasteur y Ballard llegaron a la conclusión de que pues ninguno creía que los microbios nacen espontáneamente,
creían que se introducían por el polvo contenido en el aire. Ballard le sugirió la idea de que en un matraz esférico donde el cuello del matraz fuera un tubo muy delgado, estuviera encorvado hacia abajo, esto pues con el objetivo de que los microbios pues no cayeran en el matraz. Después Pasteur pues hizo varias pruebas y demostró que pues es imposible abandonar cualquier caldo de cultivo después de haberlo hervido y que es posible dejarlo en contacto con el aire exterior sin que en él se desarrollara nada. Pasteur mencionó pues este experimento que llevó a cabo con los matraces de cuello de cisne en una reunión que tuvo en París, y en estos pues se podía observar que en los matraces se formaban pues como anillos de colonia de animalillos que eran los hijos de los que quedaron adheridos al cuello de matraz. Después Pasteur realizó como varios viajes, pues esto con el fin de comprobar pues sus teorías anteriores. Fue como a distintos lugares, como a las húmedas cuevas del Observatorio de París, el patio del observatorio, a las montañas del Jura, el monte de Puppet en Suiza, en las faldas del Monte Blanco. Y pues en estos, mientras servía el caldo, pues estiraba los cuellos de los matraces hasta que quedaran pues cerrados. Y con esto se terminó de convencer y probó que el aire por sí solo no podía hacer pues nacer seres vivos en el caldo del cultivo. Y cuan mayor era la altura y más puro el aire, había menos polvo y menor cantidad de microbios. Pucher, Joly y Monsieur Musset, estos eran unos naturalistas y enemigos de Pasteur, argumentaban que pues él estaba equivocado. Nada de esto pues los convencía de que los seres microscópicos necesitaban tener progenitores pues para sobrevivir. Ellos pues realizaban los mismos experimentos que Pasteur, pero pues en lugar de utilizar pues el caldo de cultivo los llenaron pues con una infusión de heno, y pues al cabo de unos días encontraron que todos los matraces tenían animalitos, por lo que decían que Pasteur estaba equivocado. Pues años después Tyndall descubrió que el heno contiene pues las esporas de microbios, que estas resisten durante horas a la temperatura del agua, por lo que en realidad la razón estaba de parte de Pasteur. Después Pasteur se presentó con el emperador Napoleón III, donde comentó que su mayor ambición era descubrir los microbios y pues estaba convencido de que eran los causantes de distintas enfermedades. Pasteur junto con Duclé, pues que era su ayudante, quería demostrarle a Francia cómo la ciencia podía pues ahorrar dinero en la industria. Por eso regresó pues a su casa natal en Arbois para salvar lo que era la industria vinícola. Y aquí pues Pasteur le pidió pues a varios conocidos que le dieran botellas de vino, ya que sabía que por sus previas investigaciones que se trataban de fermentos, lo que transformaba el mosto en vino. Aquí logró saber el tipo de vino con solo examinar una gota de este en el microscopio, y Pasteur logró acertar lo que le pasaba a media docena de botellas. Pasteur y Duclé descubrieron que al calentar suavemente el vino por abajo del punto de ebullición morían los microbios y que el vino se conservaría sano. Pues esto hoy en día es lo que se conoce como la pasteurización. Después Pasteur se dirigió a Francia Central, ahora para pues salvar la industria de la fabricación del vinagre. Ahí pues descubrió que la espuma de los toneles no era más que aglomeraciones de millones de seres de microscopios que hacen que en unos cuantos días se transforme en vinagre 10,000 veces su peso en alcohol. Y pues aquí le enseñó a la gente la manera pues correcta de cultivar y cuidar las diminutas criaturas para que pudieran pues obtener varios recursos. Por poco tiempo trabajó tranquilamente en su laboratorio en París, hasta que en 1861 su viejo profesor Dumas le pidió que le ayudara en la industria sedera, ya que los gusanos de seda estaban enfermando y muriendo. Y pues Pasteur no sabía nada acerca de esos gusanos y pues no, pero tampoco quería como fallar en la misión. Entonces, pues ya
ya que lo convencieron de ir, él se llevó incluso a toda su familia a la ciudad de Mediodía y fue con su profesor pues para analizar todo lo que le pasaba a los gusanos de seda. Y al paso del tiempo empezó a dudar si los glóbulos que tenían los gusanos tenían algo que ver con la razón de la enfermedad, porque él al empezar al observar los gusanos, pues los estaba viendo y vio que había unos pequeños como glóbulos y él asumió que pues estos eran los que causaban la enfermedad, y incluso le dijo a las personas, a los trabajadores, que lo que tenían que hacer pues nada más era observar a los gusanos, y los que tuvieran esos glóbulos, que eran como, a lo que entendí, manchitas negras, pues que esos ya no los dejaran como reproducirse y que ya, o sea, con eso y pues ya iba a estar todo bien, pero pues no, o sea, resulta que falló. Entonces empiezan a hacer varios viajes y entre esos, Guernes fue enviado a Francia para estudiar los gusanos de seda de, de Valenciennes, y Pasteur le escribió que repitiera el experimento. Entonces, Guernes comprobó que los glóbulos aumentaban enormemente en número a medida que los gusanos se aproximaban a la muerte. Guernes se reunió con Pasteur para dar a conocer que esos glóbulos que tenían los gusanos eran parásitos que provocaban la muerte de los gusanos. O sea, ellos habían pensado al inicio que esto nada más era, que esos glóbulos eran como una, ¿cómo se dice? O sea, como que eran parte de la enfermedad y que eran nada más eso, pero después Guernes fue el que vio que precisamente esos glóbulos eran los que hacían que se enfermaran. O sea, eran pues los parásitos, por así decirlo. Y en 1810 decide convertir como en venganza su próxima investigación, porque le agarró como un odio a los alemanes. Entonces pues decían que la mejor cerveza era la de Alemania, entonces él decide que no, que en Francia van a hacer una cerveza mejor, y por eso convierte su viejo laboratorio de la escuela normal en una pequeña fábrica de cerveza. Y tenía mucho desagrado por la cerveza, porque no, o sea, ya no le gustaba el sabor, porque pues, obviamente tenía que estarla como probando, pero decía que tenía que convertirse en el mejor catador de cerveza, pues para poder hacer una buena cerveza, ¿no? Y pues ganarle a Francia, ganarle a Alemania. También le llega una carta del cirujano inglés Lister, y él obviamente pues lo hizo súper público, y siempre decía pues lo que decía de la carta, porque como que le agradecía el cirujano acerca como de sus descubrimientos y así. Yo supongo que era porque ya estaban esterilizando cosas y así, entonces pues empezaba a haber un menor número de muertes y así. Y había una persona que se llamaba Premi, y él decía que los fermentos nacían espontáneamente en el interior de las uvas, o sea que estaba como en contra de lo que decía Pasteur. Y decía que los microbios, perdón, que la fermentación, de lo de la fermentación, que jamás nacen espontáneamente los microbios dentro de las uvas, ni de los gusanos de seda, ni dentro de otros animales, ni en la orina, ni en la sangre. Todos los microbios proceden del exterior. Bueno, después fue la muerte de Claude Bernard, y junto con su muerte publican una obra que no había terminado, donde escribía que la teoría de Pasteur era falsa. Y bueno, Pasteur estaba como muy molesto porque se supone que él y Claude eran muy amigos, entonces como que pues no se lo esperaba. Entonces pues después hace un folleto atacando los escritos de Bernard y diciendo que apostaría a que era presbita y no podía ver las levaduras. Entonces, pues ya hizo varios experimentos acerca de la fermentación, una vez más, para demostrar que pues la teoría que decía el que se suponía era su amigo que acababa de morir era falsa.
Y, y ya, eso, pues eso fue creo que hasta donde llega esta parte de Pasteur. Sí, muy bien, híjole, bastantes cosas de Luis Pasteur, ¿verdad? Muchas, muchas relacionadas a él. Y bueno, de lo principal que no les comenté yo, eso de la pasteurización era muy, muy importante, ¿no? Es otro de los aportes que sabemos, ¿no? La seguimos utilizando hasta la fecha. Entonces es otro de los aportes primordiales. Y pues sí, como ven, era de los que le entraba todo, ¿no? O sea, le decían, oye, sálvame la industria, no sé qué, y ahí va. Sálvame esta, y ahí va, y a todos, ¿no? Entonces, muy bien, muy buena reseña, muy buena reseña. Sí les tocó larguito el capítulo, ¿no? Luis Pasteur tiene muchos, muchos, pues puntos en los que participó, es impresionante, ¿no? Y a mí eso me causa mucha gracia lo de la cerveza, ¿no? O sea, imagínense, aparte de que era brillante, pues también era así como, pues, elevadón, ¿no? Traía la fama un poco elevada para poder decir. Profe. Yo no lo quiero decir, vale, tú lo dijiste, pero sí, exactamente, para decir, no, pues yo voy a ser la mejor cerveza del mundo, ¿no? Les voy a ganar a los alemanes en la cerveza. Y bueno, nunca lo logró, evidentemente nunca lo pudo lograr y pues lo dejó, ¿no? O sea, sí estuvo ahí un tiempo tratando, pero pues no, realmente no pudo. La pudo mejorar, pero pues no, tampoco, hacerla mejor, ¿no? Y pues bueno, ahí está, eso siempre me ha causado mucha gracia, ¿no? Es como el típico pasteur, ¿no? Como algo típico justamente o que fue típico de él. Muy bien, muchísimas gracias no solamente a este equipo de Pasteur, a los tres equipos que por ahí nos platicaron. La verdad es que bastante bien las reseñas que nos dan. Y pues bueno, vamos a dejarle aquí. Ya continuaremos el día lunes platicando igual de Robert Koch y lo último de Luis Pasteur, ¿no? Que todavía tiene ahí otro capítulo. Nada más por comentarles, están en la firma todavía, ahorita está Max, no sé quién sigue, pero voy a estarlos molestando todavía, ¿no? Ahí a través del chat, yo los etiqueto, no se preocupen. Entonces ya nada más si andan por aquí en el Teams, cuando vean que los etiqueto, pues ya nada más pasan para poder firmar, ¿no? Y voy a seguir utilizando el chat de esta llamada. Muy bien, pues eso es todo. No sé, bueno, si quieren jugar Kahoot, o si se quieren quedar a jugar Kahoot, por mí no hay problema, no hay bronca. Pero los que ya se quieran retirar, pues sí, no los detengo más. Déjenme